hermanos, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, vimos esta semana todas esas partes de la armadura y se nos está instruyendo como pueblo de Dios para ganar las batallas en contra del pecado y de la tentación y establecer en nuestras vidas esa vida de santidad que agrada a Dios y que nos lleva a tener esa vida abundante en Cristo Jesús. Y hoy vamos a terminar esta semana de santificación con las dos últimas partes de la armadura. Vimos en esta semana los pies que están prestos, están con ese calzado del apresto del Evangelio de la paz, y veíamos que a dónde nos llevan nuestros pies, si son presurosos a la maldad o nos llevan a predicar el Evangelio, a escuchar el Evangelio, a la iglesia. Veíamos también ese cinto, ¿verdad?, de la verdad para cuidar el área sexual, para estar alejado de ese pecado. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, vimos también entonces esa coraza para cuidar cualquier tipo de pecado de sentimientos, como puede ser el odio, la amargura, el juicio, el resentimiento o el anhelar el amor por el mundo. Bueno, esos son tipos de pecados que están en el corazón. Vimos también el yelmo de la salvación para cuidar nuestros pensamientos, y sobre todo para lograr eso tenemos que cuidar nuestros ojos. Mira lo que estás viendo, y entonces nuestros pensamientos serán un reflejo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, estamos en la iglesia, así será un reflejo de nuestros pensamientos. Pero si estamos nosotros viendo pornografía, viendo cosas que son tropezadero para nuestra vida, pues ahí está también nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a ver las dos últimas partes de esta armadura, dos últimas partes de esta armadura, y ellas son el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Sabes, hermano, la santidad no es algo opcional en nuestras vidas. No hay forma de tener una vida exitosa en Cristo Jesús estando en pecado. No hay forma de tener una vida exitosa estando en pecado. Al contrario, el pecado hace estragos y destruye. Dice la palabra de Dios que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Y qué es lo que mata? ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que se roba? El enemigo a través del pecado se roba la paz. El enemigo a través del pecado hurta la familia, la unidad familiar, mata el espíritu y la comunión con Dios. Y sabes, hermano, también destruye las familias. No podemos nosotros permanecer en el pecado. Tenemos que lograr vencerlo en el nombre de Jesús. Y por esto la armadura de Dios nos enseña cómo lograrlo. No solamente nos dice la palabra de Dios cómo debemos nosotros vivir, sino además nos enseña cómo lograrlo. Y hoy nos está diciendo la palabra de Dios que hay dos elementos más que se añaden a esta armadura, y las dos últimas partes, la número 1 que vamos a ver es el escudo de la fe. El escudo de la fe está en el versículo 16. Dice: sobre todo, fíjese esas palabras, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablando acerca de esa armadura,
nos dice la palabra de Dios que sobre todo debemos de tener el escudo de la fe. Imagínese aquel soldado romano que era el que estaba describiendo el apóstol Pablo, con ese escudo que cubría prácticamente todo su cuerpo. Y cuando venían las lanzas o cuando venían las flechas, ellos se podían poner atrás de ese escudo y ese escudo ahí apagaba todos esos dardos de fuego. ¿Sabes? Sin el escudo de la fe, aunque se tuviera toda la demás de la armadura, serían mínimas las posibilidades de ganar una batalla. Por eso la palabra dice, sobre todo el escudo de la fe. Y sabes, hermano, cubre todo el cuerpo. La fe cubre todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque la fe no solamente es creer en Dios, sino también es creerle a Dios. Creerle a Dios, creer en su palabra, creer en la Biblia. Y entonces cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, tú la obedeces. Y ese es un escudo que cubre todo tu cuerpo. Cubre lo que cubre el yelmo, cubre lo que cubre la coraza, cubre lo que cubre el cinto, cubre todo el cuerpo, cubre todo el cuerpo. La fe es, por eso dice, sobre todo. Ese no puede faltar, es un aditamento que no puede faltar en nuestra armadura, es el escudo de la fe con que se apagan todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos nosotros que confiar en Dios y creer en sus promesas y en sus mandamientos. Confía en Dios, eso es fe, y cree en sus promesas y en sus mandamientos. Por eso dice sobre todo, ¿sí? Porque sin fe sería imposible ganar una batalla. Las posibilidades de victoria serían mínimas sin el escudo de la fe. La fe, hermano, transforma a la persona. Por eso la palabra de Dios dice, el evangelio tiene poder de salvación para todo aquel que cree. El elemento indispensable para que la salvación llegue a nuestras vidas, ese poder de salvación del evangelio, es la fe, es creer en el evangelio. Si tú lees la Biblia pensando que es un libro como de literatura, que cualquier otro es igual, no va a transformar tu vida. Pero cuando tú sabes, cuando tú confías que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia hace transformaciones eternas en tu vida. La palabra de Dios hace transformaciones eternas en nuestras vidas. La fe, si no tiene obras, es fe muerta. Cuando una persona dice creer en Dios, pero su vida no cambia, realmente no hay fe. Si tuviera fe, entonces obedecería la palabra de Dios. La fe es lo que salva, no salvan las obras, eso es un hecho. Pero la fe tiene que mostrarse con una transformación de vida, porque no podemos nosotros decir, ahora creo en Jesucristo y sin embargo mi vida sigue en los mismos pecados. Eso es una fe muerta. La fe, hermano, por esa fe es que nos alejamos de la maldad. Por esa fe es que tomamos el camino de Dios y por esa fe es que creemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Por esa fe rechazamos las invitaciones del mundo. Por esa fe nos mantenemos firmes y fieles en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios dice que se apagan todos los dardos de fuego del maligno. Por eso, sobre todo, el escudo de la fe con el que se apaga todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego, hermano, hermana, son las tentaciones, son los argumentos, son las dudas, son como esas flechas encendidas que vienen a tratar de matar y de destruir y de hurtar. Pero cuando tú tienes el escudo de la fe, esos dardos de fuego se van a estrellar en ese escudo y no te van a hacer daño en el nombre de Jesús. Y tú vas a permanecer firme, como dice la palabra de Dios. Vas a permanecer firme, como dice la palabra de Dios. Nosotros debemos saber, hermano, que dice la palabra de Dios, cómo vencemos al mundo. Le voy a pedir que ahí donde está en Efesios, deje ahí su pluma, un papelito, y pueda usted ir a Primera de Juan. Está un poco adelante en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Y ahí 5:4 nos va a hablar de nuestra victoria en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos, hermanas? Primera de Juan
5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Ese es el escudo de la fe. ¿Quiere usted vencer al mundo? ¿Quiere usted vencer las tentaciones? La fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, hermana, esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Hoy nos dice la palabra de Dios, sobre todo el escudo de la fe. Hermano, crea en Dios, créale a Dios. Busque en su palabra, cuando la lea sepa que es Dios hablándole. Cuando vea un mandamiento, hágalo, porque eso es lo mejor que puede pasarle en su vida. Cuando usted vea las promesas, créalas, porque si usted las cree, las recibirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es la fe. Esa es la fe en Dios. Esa es la fe que apaga todos los dardos de fuego, que son a veces argumentos o tentaciones que tratan de hacernos caer, pero que nosotros en el nombre de Jesucristo, por la fe, nos mantenemos firmes y nos mantenemos fieles. Si regresamos a donde estábamos en Efesios capítulo 6, si me hace favor, en Efesios capítulo 6, estamos leyendo acerca de la armadura y dice en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Último de los elementos es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y fíjate que la fe, que es el escudo, y la espada, que es la palabra, están muy relacionados, porque la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene del oír, entonces necesitamos la palabra de Dios para tener ese escudo y también para tener esa espada. Y la espada, hermano, no solamente es de defensa. Cuando le tiran a una persona un espadazo, puede frenarlo con la misma espada, pero también es para atacar al enemigo. Y debemos de saber que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Lo decíamos en ese versículo 12. Sabes, hermano, nuestra guerra es contra espíritus inmundos que tratan de destruir nuestros hogares a través del vicio, de la división, a través de los pleitos, de los celos, de las iras, que tratan de dividir tu familia. Esos son los pecados, esos son los espíritus inmundos contra los que tenemos lucha y guerra. Y sabes, la espada es para atacarlos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él contestaba, escrito está. Al estar Él conociendo la palabra de Dios, le decía, a ver si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y Él decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, hermana, necesario para vencer a Satanás el conocimiento de la palabra. En la congregación de Camino Extremo, nosotros insistimos mucho y presionamos mucho para que leamos la palabra, porque la palabra es lo que nos va a mantener firmes. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra, no va a ser una veleta que sopla cualquier viento y lo lleva de aquí para allá, sino va a ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos aprender, escudriñar, entender la palabra de Dios. Necesitamos leerla. Lea usted su devocional todos los días. Vaya a su célula, escuche las reuniones, escuche la oración de la 5:30. Y va usted está recibiendo la palabra de Dios y haciendo la carne en su vida. Y esa es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, hermano, es también para atacar, porque el Señor Jesucristo le decía a Satanás, escrito está. A tu Dios le dice, vete Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y a tu Dios solamente a Él servirás. Así que, hermano, es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque es con eso con lo que vamos a mantener nuestra vida en firmeza. ¿Cómo vamos a tener fe si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener fe en lo que Dios dice si no lo sabemos? Necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Le voy a pedir, por favor, primeramente le voy a leer un versículo
Dice, anótelo usted aunque no lo busque, Hebreos 4:12. Anótelo solamente, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en Hebreos también se le habla a la palabra de Dios como la espada de doble filo. Y ahora sí le voy a pedir si puede por favor abrir usted Segunda de Corintios, ahí donde está en Efesios, 2 libros para atrás está Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y estamos hablando de una espada dentro de la armadura, porque también es un ataque hacia las obras del enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, no andamos según la carne, no militamos según la carne, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y derribando altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos. ¿Sabes, hermano? La batalla de la santidad y de la tentación y el pecado se lleva en nuestra mente. Ahí es donde una persona empieza a considerar el pecado como una opción. Ahí es donde empieza a entrar la codicia. Ahí es donde Satanás trata de hablarnos para que consideremos un camino distinto al que nos ofrece nuestro Dios. Pero dice la palabra de Dios que nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Hermano, dentro de toda la armadura, la única que es un arma es la espada, es la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle, solamente necesita usted un arma, porque es sumamente eficaz y sumamente poderosa. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es poder de salvación para todo aquel que cree. Y la palabra de Dios, hermano, hermana, derriba argumentos. Cuando se levanta argumentos, lea la palabra. Y dice ese salmo donde un varón estaba diciendo que envidiaba a los que prosperaban por la corrupción y por la iniquidad, y sin embargo dice, cuando entré en tu santuario, mis ojos fueron abiertos. ¿Sabe, hermano, hermana? La palabra de Dios derriba argumentos, derriba argumentos. Necesitamos leer la palabra de Dios. Muchas veces cuando los jóvenes están yendo a la escuela y por ahí van a tener algún maestro de filosofía o algún maestro que les quiera hablar acerca de la evolución, algún maestro que quiera negar la existencia de Dios, se necesita la palabra de Dios para poder nosotros quitar todos esos argumentos, por lo menos en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo menos mantenernos nosotros firmes, fieles en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice también que derriba toda altivez, toda soberbia. El que lee la palabra de Dios, hermano, hermana, recibe humildad, es transformado por el Espíritu a reconocer a Dios como esa autoridad máxima de su vida y a reconocer a los demás como superiores a sí mismos. Quita toda altivez la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a ganar la batalla de los pensamientos, porque lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano, hermana? Para que nosotros podamos ganar esa batalla en contra de las tentaciones y de los argumentos, necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y me llama la atención que la Biblia le llame la espada del Espíritu, porque sabes, la palabra de Dios y el Espíritu Santo van juntos. Tienes que leer la palabra en el Espíritu. Tienes que orar antes de empezar a leer. Tienes que decirle, Señor, abre mi entendimiento y mis ojos espirituales y déjame verte, Señor, y háblame. No se puede discernir las cosas espirituales con la carne, se tiene que discernir con el Espíritu. Lea usted la palabra de Dios, pero antes ore y dígale, Señor, tú eres el autor de estas palabras, háblame a través de ellas, explícamelas, Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mi hermano o hermana de la alabanza que está en el piano si puede pasar al frente. Y vamos a terminar esta semana de santificación, orando al Señor por ese escudo, sobre todo el escudo de la fe. El escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Y esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Dios nos pide santidad, pero no solamente nos la ha pedido, sino nos ha enseñado cómo. Nos ha dado la fortaleza del poder de su fuerza. Nos ha enseñado a guerrear en contra de todas las acechanzas del enemigo, haciendo guerra espiritual, sacando al enemigo de nuestra mente, de nuestra familia. Nos ha enseñado a cuidar nuestros pies, que no sean presurosos a la maldad, sino que nosotros podamos ser aquellos que van a donde está el Evangelio de la paz, a predicarlo, a recibirlo. Aquellos que cuidan su vida sexual, saliendo siempre, cuidando siempre los ojos. Los ojos, qué importante. Si tus ojos están en luz, todo tu cuerpo estará en luz, pero si tus ojos están en tinieblas, será tinieblas tu vida. Necesitamos nosotros mantenernos firmes, huir de la fornicación, huir del adulterio. El Señor nos enseñó a cuidar nuestro corazón, quitar de nuestro corazón amargura, resentimiento y mantenernos firmes, fieles, siempre con amor, con perdón, en el nombre de Jesús, amando siempre a Dios y no al mundo. Que cuidemos nuestros pensamientos, esa batalla que está en la fe. Y hoy nos enseña el Señor que debemos de tener el escudo de la fe y la espada del Evangelio. Así que, hermanos, puestos en pie, les voy a pedir si pueden ustedes acompañarme en oración. Y le voy a pedir también al pastor si puede pasar al frente y ayudarme a terminar esta oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros y hemos nosotros decidido consagrar nuestra vida a ti en esta semana de santificación, Señor. Y si alguno de nosotros ha cometido pecado, hoy delante de ti te pedimos, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por los pecados que se cometen, Señor, por poner nuestra propia vida en tentación a través de que nuestros pies nos lleven a la maldad. Perdónanos, Señor, si alguno de nosotros cometió pecado sexual, Señor, fornicación, adulterio, pornografía. Perdónanos, Señor, si alguno de nosotros cometió pecados, Señor, del corazón, como es el odio, el juicio, la amargura o el amor por el mundo. O si hemos permitido, Señor, que la codicia entre a nuestros pensamientos y hemos estado, Señor, ahí en ese pensamiento, pensándolo como una opción. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para ti. Y por ello, en el nombre de Jesús, tomamos toda la armadura. Sobre todo, el escudo de la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Porque, Señor, es la fe lo que nos mantiene firmes. Es la fe lo que vence al mundo. Esta es nuestra victoria, la fe. Y todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es hijo de Dios, vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, vence al mundo. Y yo creo, Señor, dígale ahí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo tengo fe en ti. Y hoy yo tomo ese escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tomamos también la espada, Señor, porque con mucho compromiso vamos a leer tu palabra para estar diestros, Señor, para defender nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación, Señor, de todo espíritu inmundo, de toda altivez, Señor, de todo argumento, y llevar, como dice tu palabra, cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, con esa batalla de la mente. Ayúdanos, Señor, a establecer tu reino en nuestros corazones y pensamientos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a quitar por completo el amor por el mundo y amarte solamente a ti con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Tú eres Dios, Señor, tú eres fiel, tú eres poderoso y te adoramos, Padre, te adoramos. Yo le voy a invitar ahí que levante usted sus manos y le diga, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti.